Vamos acá en Soluciones ya en la última parte de nuestro programa. Conversábamos en el corte sobre estos tipos de malaria, los tipos clínicos que se están manejando en el país en este momento. Decían que hay dos. ¿Cuáles son? ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, fíjate, en general en las enfermedades infecciosas y en particular en la malaria siempre hay casos más leves y casos más graves. La mayoría de los casos, afortunadamente, son los casos más leves o moderados. ¿Y qué quiere decir esto? Que son pacientes que presentan fiebre, cada 2 o 3 días se les quita la fiebre, se sienten bien, pueden más o menos funcionar en sus actividades diarias y cuando les da la fiebre es cuando se sienten mal y entonces cogen cama en un ratico y después cuando se les pasa la fiebre ya pueden otra vez funcionar. Esa es la mayoría de los casos y que además coincide con el paludismo, que es la mayor parte que nosotros tenemos en Venezuela, que es el paludismo vivax. Okay. El paludismo falciparum, que es más o menos el 20% de los casos, puede complicarse, ese es el que más produce malaria grave, aunque en el hospital universitario también estamos viendo algunos pacientes complicados con paludismo vivax, sobre todo aquellos que tienen recaídas. El paludismo grave es el que afecta órganos importantes como cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, y que pueden entonces causar la muerte de los pacientes. Es una enfermedad bastante grave y difícil de manejar. Y la otra cosa importante son las recaídas del paludismo vivax. Como el tratamiento no se está manejando completamente, muchos pacientes tienen muchas recaídas y eso produce enfermedad, digamos, cada vez más severa. Antes de entrar en esta parte del tratamiento, yo quisiera comentar este tuit que nos hace llegar Marley Franco. Dice, en Caicara del Orinoco, el estado Bolívar, tenemos 90 a 100 casos positivos diarios. El tratamiento no se administra correctamente ni se hacen labores de prevención. Ayuda, por favor. ¿Cómo se está manejando el tema del tratamiento en nuestro país, doctor Orihuela? Bueno, la impresión que da es que se está manejando mal. Primero porque no se informa exactamente de qué se requiere, o sea, qué tenemos en la mano, ¿no? ¿Qué vamos a importar, qué vamos a traer? Pero no hay nada concreto, excepto lo que logra la OPS, por cierto, que tiene estas cosas de fondo rotatorio, que hay un poco manera de conseguir medicamentos, pero si estamos frente a un brote de este tamaño, estamos diciendo que tenemos más o menos este año 500.000 de enfermos que tienen que ser tratados porque no se curan solos. Bueno, sencillamente tú tienes una necesidad muy grande de drogas y de diversas drogas, porque son muchas, son por lo menos 10 o 12 que hay que tenerlas a la mano. La impresión que da es que no se está haciendo bien. Y luego, cuando tú repartes el tratamiento entre varios, porque no hayas cómo hacer para tratar 3 o 4 simultáneamente, no le das completo el medicamento. Y eso es verdad, puesto que el número de recaídas por promedio en viva es altísimo. Hasta 7, 8, 10 y 20 veces un enfermo recae. El RIT no solo la ve como caso, pero él ha tenido 20 veces paludismo y él es 20 veces contagioso al resto. Claro. O sea que esto es un problema sumamente serio que creo que se está abordando con cierta ligereza, buscando maquillar los números, no pasa nada, no se preocupen, y nos sigue invadiendo y nos sigue prácticamente todo Venezuela tiene hoy malaria. Hablábamos de ese control que debe tenerse en el país justamente porque hay un foco en el estado Bolívar y que un foco que se ha mantenido a lo largo de los años. ¿Cómo debe ser ese control? Bueno, ese control tiene varios aspectos. Tiene un aspecto más grande que tiene que hacer el Ministerio de Salud y tiene aspectos más locales que se pueden ir haciendo. El aspecto más grande es, primero, por supuesto, el tener la disponibilidad de medicamentos. En la medida de que tú tratas correctamente a los pacientes y esos pacientes se curan, ya no transmiten la enfermedad a otros pacientes. Entonces, en la medida en que tú vas dándole tratamiento a todos los pacientes, vas disminuyendo el número de casos nuevos secundarios a esa persona. Por supuesto, tú tienes que tener un diagnóstico preciso, disponible. Por ejemplo, gota gruesa, que es sencillo, digamos, de hacer y requiere de poco material, pero sí requiere de personal entrenado para ese diagnóstico y de pruebas rápidas que no, sí existen en el país, pero no tenemos suficientes para abarcar el número de pacientes que se nos están presentando. Después de eso, tenemos que hacer la parte del control de vectores, que era lo que hacían entre los años 40 y 60, que era la dedetización, o sea, todo lo que era matar los mosquitos, evitar los criaderos de mosquitos y la protección personal de las personas, de las pacientes susceptibles. Por ejemplo, tú utilizar ropa de colores claros, de mangas largas, no salir al descampado cuando están los mosquitos, la hora de las avanzadas, que son en la madrugada, en el amanecer y en el atardecer,
el uso de repelentes, el uso de mosquiteros. Hay una estrategia que ha funcionado bastante en los países africanos, que es colocar insecticidas a los mosquiteros. Entonces las personas que usan estos mosquiteros con insecticidas tienen también una menor tasa de transmisión. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer. Es muy importante que las personas estén conscientes de la enfermedad para que se protejan, ¿okay?, de las picadas de los mosquitos, y que consulten rápidamente para hacerles el diagnóstico precozmente y que el tratamiento sea adecuado. El tema de la información es importante, y justamente ya en estos últimos minutos que nos quedan, yo quiero leer este mensaje o esta pregunta que nos hace llegar Rosella Brugnoli a través de nuestra cuenta en Twitter. Dice: malaria, paludismo y fiebre amarilla, ¿es la misma enfermedad con diferentes nombres o es diferente? Creemos que ahí hace falta información, sí. La población necesita información. Doctor, vamos a iniciar justamente, además de todo lo que hemos dicho, aclarándole esta duda a esta seguidora. Bueno, malaria es sinónimo de paludismo. Fiebre amarilla es otra cosa, producida por un virus, es grave, es endémica en Venezuela, da brotes periódicos, sobre todo primero entre animales, entre monos y después pasa a ser humano. Hay que vacunarse, por cierto, contra ella. Contra fiebre amarilla hay vacuna y la vacuna sirve. Contra malaria no hay vacuna, malaria o paludismo. O sea, no hay que confundirse, son dos cosas diferentes. Nos pregunta también L. Guerra, dice: una persona con WBC 26, hemoglobina 9.6, HCT 26.8, plaquetas 208, con fuertes mareos, está pálida, tensión baja, fiebre. ¿Qué tiene esta persona? Bueno, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico? Cualquier cosa. Fíjate, hay muchas enfermedades febriles que están circulando en este momento en Venezuela. Está el dengue, Zika, chikungunya, influenza, malaria. Todas esas enfermedades producen fiebre. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Por supuesto, esa persona tiene que consultar al médico y hacerse todas esas pruebas diagnósticas para tratar de aclarar cuál de esos diagnósticos tiene. Una persona que vive en el estado Bolívar, doctora, en el estado Monagas, que también se han reportado, del Tamacuro, Sucre, Anzoátegui, y que se han reportado algunos casos, pues no oficialmente, ya sabemos que se han reportado en medios de comunicación. Por parte de periodistas que llegan a las puertas de los hospitales y recogen esta información. Si una persona siente en estos estados, estos síntomas, fiebre, todos estos malestares que ya hemos nombrado, ¿qué debe hacer? Es importante que estas personas consulten al médico. No todo el mundo está preparado para hacer todos estos diagnósticos. Yo creo que es importante que las personas se les hagan las pruebas de rigor. A veces inclusive podemos tener infecciones mixtas. Tú puedes tener dengue con Zika, dengue con chikungunya, paludismo con dengue. O sea, te puedes tener, por las mismas aspectos epidemiológicos de estas enfermedades, tú puedes tener dos al mismo tiempo o inclusive más, pero nosotros lo que hemos visto en el hospital es dos al mismo tiempo. Entonces es importante que estas personas consulten al médico, se hagan sus pruebas y traten de conseguir los tratamientos correctos. Es importante que las personas con paludismo reciban el tratamiento completo. Tú no puedes dividir el tratamiento de una persona entre 2 o 3 personas, porque eso no los va a curar. Eso a lo mejor los mejora en el momento, pero esas personas van a recaer forzosamente. Muchísimas gracias, doctora María Eugenia Landaeta, infectóloga, jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, y también el doctor Ángel Rafael Orihuela, profesor de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, exministro en 1992 de Sanidad y Asistencia Social. Gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones. Muy probablemente los vamos a tener en otra oportunidad acá en Soluciones para seguir informando a la población y darles justamente soluciones. Gracias a ustedes por estar allí siempre tan atentos a nosotros. Mañana con otro programa los dejamos con Mujeres en Todo, que ya están listas para arrancar. Chao, chao. El paludismo se transmite en la mayoría de los casos por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles. En el mundo hay más de 400 especies de este mosquito, pero solo 30 de ellas son vectores importantes del paludismo.